Shekinah, abre tu mente, abre tu corazón, abre todo tu ser, porque el Señor hoy no solamente te quiere hablar, sino que te quiere tocar también ahí donde estás. Muy bien, entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando hablamos de Shekinah, estamos hablando de la mismísima presencia de Dios. Estamos hablando de dónde Dios mora, de dónde Dios habita. Y para que tú tengas una idea, la palabra Shekinah viene de un término para describir los nidos en donde las aves habitan y moran. Fíjate bien, y son tan celosas que lo cuidan y lo protegen como su propiedad. Eso quiere decir que es una morada, fíjate bien, con propiedad privada. Y entonces cuando hablamos de Shekinah, estamos hablando de que la presencia de Dios se manifiesta en un lugar, la presencia de Dios mora en un lugar, habita en un lugar y lo sella y lo toma como su propiedad. Entonces, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, solamente encontramos 3 ocasiones en donde aparece la palabra Shekinah, y eso quiere decir que son 3 lugares en donde el Señor moraba, donde el Señor habitaba y lo tomaba, vamos a decirlo así, como una manifestación de su gloria o una manifestación de su presencia. Entonces, una era en el tabernáculo de Moisés, donde estaba el arca. Eso quiere decir que el arca, ahí es donde estaba la presencia de Dios. Luego tenemos que Dios se manifestó, su gloria se reveló en el monte Sinaí cuando se le dio la ley al pueblo judío. Y luego, fíjate bien, cuando Salomón construyó el templo, entonces cuando lo estaba inaugurando, vamos a hacerlo así, ahí se manifestó nuevamente la gloria, la Shekinah de Dios. Entonces en el Antiguo Testamento solo encontramos 3 veces donde Dios habla que su presencia está ahí, que se manifiesta su gloria ahí y que se puede percibir, se puede sentir y se puede ver. En el Nuevo Testamento también encontramos en 3 oportunidades o en 3 ocasiones en donde la Shekinah se manifiesta, donde hace presencia, y en primer lugar lo vamos a encontrar con la persona del Señor Jesús. La Shekinah, la presencia, la gloria de Dios estaba en la persona del Señor Jesús. Luego lo encontramos cuando en el día de Pentecostés, ahí fueron llenos del Espíritu Santo, fíjate bien, y se manifestó la gloria de Dios. Ahí habla de que se manifestó la Shekinah, la gloria de Dios, la presencia de Dios, y fue algo glorioso, fue algo sorprendente. Y de último, fíjate bien, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16, que eso sí te lo quiero leer, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí habla nuevamente de Shekinah, y eso quiere decir que ahora, fíjate bien, en el Nuevo Testamento Dios ya no va a habitar en lugares, en templos hechos por manos de hombres, en montes o en arcas, sino que Él ahora estableció una nueva morada. Y aquí es donde yo quiero que tú también puedas comprender que en el nuevo pacto el Señor cambia su morada. En el nuevo pacto el Señor cambia ahora la relación y la dinámica que tiene con los nuevos sacerdotes y con sus nuevos ministros, que somos nosotros, eres tú. Y entonces Él dice: ya no voy a habitar en tiendas, ya no voy a habitar en edificios, ya no voy a habitar en objetos o en lugares. Ahora mi presencia, mi gloria, mi Shekinah, la voy a depositar ahora en personas. Y sabes, te escogió a ti para poner ¿qué? Su presencia, su gloria. Por eso es que ahora tú eres el templo de Dios.
Ahora tú eres la casa de Dios. Ahora tú eres la morada de Dios. Y si nos vamos al origen de la palabra es como que si nosotros somos ese nido para Dios, que Él ha venido a morar a la vida de cada uno de nosotros. Ahora, siempre en el Antiguo Testamento vamos a encontrar cómo Dios se manifiesta, fíjate bien, y cómo la presencia de Dios es muchas veces mal interpretada, como hoy en día, ¿verdad? Es mal interpretada, es mal administrada, y muchas veces las personas no tienen conciencia, fíjate bien, de qué es estar delante de Dios. Es más, muchas veces pueden estar delante de Dios y no darse cuenta. Eso es más o menos lo que le sucedió a muchos religiosos cuando se encontraron frente a frente con el Señor Jesucristo. No lo reconocieron como Dios y al contrario de reconocerlo como Dios, le declararon la guerra. Entonces, en el Antiguo Testamento también se dieron muchas situaciones en donde las personas no tenían un conocimiento o un entendimiento pleno de cómo Dios quiere ser adorado, de cómo Dios quiere ser alabado, cómo quiere ser Dios manifestado a la vida de cada uno. Entonces, fíjate que los judíos o el pueblo de Dios, cuando salían a la guerra, ellos llevaban el arca del pacto. ¿Por qué? Porque ya te expliqué hace un rato que ahí en el arca del pacto estaba la presencia de Dios. Y entonces, cuando ellos salían a la guerra, bueno, pues ganaban ellos porque la presencia de Dios iba con ellos. Y se podría decir de que la presencia les servía como un respaldo. Sin embargo, fíjate que hubo una vez que Saúl ya estaba descalificado por Dios. Saúl ya estaba desechado por Dios. Sin embargo, viene él y piensa que puede utilizar la presencia de Dios como un amuleto. Fíjate bien, como algo que le va a dar suerte. Y entonces va a la guerra contra los filisteos y se lleva el arca cuando ya no tenía el respaldo de Dios. ¿Y qué crees tú que pasó en esa batalla? Lo mataron a él, mataron a su hijo Jonatán, y los filisteos capturaron el arca como que si fuera un trofeo, así como tú lo oyes. Se lo llevaron los filisteos, y no solamente eso, sino que se lo fueron a ofrecer de ofrenda. Solo quiero que veas qué tan descabellado esto. Agarraron el arca del pacto donde estaba la presencia de Dios y se lo fueron a ofrecer como un trofeo a su dios Dagón. Qué terrible esto. ¿Por qué? Simplemente porque su pueblo pensó que podía utilizar su presencia como un amuleto, como algo que le iba a dar suerte. Y entonces, cuando nosotros vamos a el primer libro de Samuel, capítulo 5, verso 2, ya cuando los filisteos toman el arca y se la presentan como ofrenda a su Dios, es un ídolo, Dagón, sucede esto, dice: y tomaron los filisteos el arca y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Verso 4, y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Fíjate aquí tenemos que estas personas desconocían completamente de qué se trataba la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba ahí. Y prueba de eso es de que este ídolo, fíjate que cuando llegan a verlo, está postrado, así como tú lo oyes, postrado, porque te lo acabo de leer,
postrado delante del arca. Y se dan cuenta de que el arca de Dios, como que no, o como la presencia de Dios, como que no está muy de acuerdo con su ídolo y con las cosas que están practicando ahí. Lo cierto es que vienen ellos y dicen, no queremos el arca de Dios. ¿Qué es lo que estaban diciendo ellos? No queremos la presencia de Dios. Y déjame decirte que hoy en día hay muchas personas que por desconocimiento, fíjate que no quieren saber nada de Dios. Muchas veces cuando tú o cuando yo le hablamos a algunas personas sobre Dios, lo que dicen es, no quiero saber nada de Dios, ahorita no tengo tiempo para Él. Y simplemente no quieren saber absolutamente nada de Dios, sino que lo rechazan. Y entonces, fíjate que la historia continúa en que vienen los filisteos y no quieren la presencia de Dios y se la devuelven a los judíos. Tremendo esto, ¿verdad? Se la devolvieron a los judíos. Y entonces, esta arca va a parar a la casa de un judío que se llama Abinadab. Y te voy a leer qué es lo que dice ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 3. Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, fueron los filisteos, y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Fíjate bien, aquí vemos que esta arca, cuando los filisteos ya no la quieren, se la envían a un judío que se llama Abinadab. Y oye bien lo que te voy a decir. Esta arca estuvo en la casa de Abinadab 20 años, así como lo es. 20 años estuvo esta arca allí. Y con Abinadab no se supo nada, no sucedió nada. Parecía ser de que el arca se había perdido, como que la presencia de Dios se había perdido. Y en esencia, lo que había sucedido es que Abinadab había ignorado, oye bien, la presencia estaba en su casa, pero él había ignorado la presencia de Dios. Estaba indiferente ante la presencia de Dios y no ocurrió absolutamente nada ahí. Y aquí es donde nosotros tenemos que comprender de que Dios debe y tiene que ser adorado. ¿Para qué? Para que su gloria se manifieste, para que su poder se manifieste. Y entonces, fíjate bien, cuando el rey David llega ahora a posicionarse como tal, entonces él dice, bueno, yo quiero traer el arca, la presencia de Dios a mi casa, a Jerusalén. Y entonces averigua en dónde está esa bendita arca, en dónde está la presencia de Dios. Y le dicen a él, bueno, esta arca ya tiene 20 años de estar en la casa de Abinadab. Y entonces dice David, bueno, entonces vamos a traerla y nos la vamos a traer para nuestra casa. Entonces, fíjate bien, cuando sucede esto, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 6, dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron, dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Bueno, fíjate bien pues, aquí David dice, voy a traer el arca, y aquí como que David todavía no tenía bien claro, fíjate bien, porque recuérdate que Dios dio testimonio de David que era un hombre conforme a su corazón. Tú conoces a David como un adorador, hemos predicado de él, de que él era alguien que componía cantos, que construía instrumentos para adorar a Dios y le gustaba estar en la presencia de Dios, pero en esta oportunidad como que él todavía no tenía muy claras las cosas, fíjate bien,
y hace dos cosas, o comete dos errores que le costaron la vida a Usa. Primero, fíjate bien que él construye un carro nuevo para traer el arca a Jerusalén al modo de los filisteos. Fíjate bien, ¿eso qué quiere decir? Que los filisteos tenían un método para llevar esa arca, y ese método que los filisteos utilizaron, ahora David la importa, la recoge y quiere hacer lo mismo que ellos. Esto es figura muchas veces de lo que cuando el mundo se quiere meter a la iglesia, cuando los métodos humanos permean a la iglesia, y muchas veces la iglesia toma modelos del mundo, pero que no le agradan a Dios. Número uno. Número dos, pone a gente que Dios no había escogido para cargar su arca. El arca no debía de ser ni transportada en carros, sino que debía de ser transportada en hombros, y no podía ser transportada sino por los sacerdotes levitas, y Usa no era uno de ellos. Y entonces, fíjate bien, cuando el modelo que Dios ha establecido para él lo cambiamos, es como cuando ofrecemos fuego extraño. Eso quiere decir, no le agrada a Dios. ¿Y esto qué? Tuvo consecuencias. Y entonces vemos aquí que cuando sucede eso, que Usa muere, sucede algo terrible. ¿Qué es lo que pasó con David? Fíjate bien que en el verso 8 dice: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Oye bien lo que sucedió en el corazón de David. Dice: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Entonces viene David y dice: ¿cómo me voy a llevar yo esta arca si está provocando muerte, si está provocando destrucción? Fíjate bien. Y como que todavía no tiene bien claro el qué es lo que está ocurriendo. Y entonces en el lugar donde sucede este accidente, voltea a ver alrededor y mira una casa. Y dice: ahí en esa casa que está ahí, ahí voy a dejar el arca. Y va con Obed-edom, y ponte usted que se da una plática más o menos como esta: Obed, vengo a dejarte el arca, porque ahorita que la traíamos de la casa de Abinadab, Usa quiso tocarla y se murió. Y yo, la verdad, no quiero la presencia de Dios. Esas son palabras de David. No quiero llevarme, tengo temor, tengo miedo, así que te la voy a dejar a ti para que tú la tengas en tu casa. ¿Quieres que te diga algo? No se sabe exactamente si Obed-edom era un judío o no, porque todavía la estaban transportando. Lo que sí es cierto es que Obed-edom no se negó, no rechazó, aparte porque el rey era que le estaba diciendo a él que el arca se iba a quedar ahí en su casa. Pero yo me imagino que si el rey tenía miedo, Obed-edom posiblemente también podría entrar también en algún cierto temor por la presencia de Dios. Pero viene él y dice: déjenla aquí. Y entonces ocurre algo sorprendente. En el versículo 11 dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Bueno, aquí es donde la cosa empieza a cambiar. Fíjate bien por qué. Porque la actitud que tenía Obed-edom ante la presencia de Dios era diferente a la de Abinadab, que estuvo 20 años ahí, pero como había indiferencia, no sucedió absolutamente nada. Pero Obed-edom empezó a tener una actitud diferente ante la presencia de Dios. Obed-edom empezó a mostrarse diferente. Él tenía reverencia, él tenía respeto, él tenía temor. Él empezó a gustarle la presencia de Dios, porque cuando
trabajaba, algo sucedía, como que la tierra le producía más, fíjate bien, había más salud en su corral, en su familia, había más paz, había más tranquilidad. Y dice la palabra de Dios que toda su familia y todo lo que tenía empezó a prosperar y empezó a ser bendecido. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en su casa. Entonces, fíjate bien, cuando la presencia de Dios llega a la casa de alguien que ama a Dios, a la presencia de alguien que anhela la presencia de Dios, que ama la presencia de Dios, cuando Dios llega a una casa es para bendecirla. Y oye bien, es para bendecir a toda la familia. Esta familia donde llegó la presencia de Dios nunca más fue la misma. ¿Por qué? Porque esa casa se convirtió en el templo y morada de Dios. Ese lugar se convirtió como en el lugar santísimo. Yo ya te expliqué al principio que ahora Dios te ha escogido a ti como su templo. Ahora tú eres ese lugar santísimo para Dios. Muchas veces nosotros le llamamos lugar santísimo a un lugar específico del templo o del edificio donde nosotros adoramos a Dios. Y hoy no me voy a meter a doctrina, pero otro día te voy a explicar por qué en los templos no podemos decir que hay atrio, hay lugar santo y hay lugar santísimo, porque esa es una doctrina que traemos arraigada los evangélicos, que no está bien, pero hoy no voy a entrar a ese tema. Pero lo que te quiero decir es que el lugar santísimo no es como muchos lo han enseñado, que está en el templo, que está en el edificio o en la casa donde nos reunimos para adorar, sino que el lugar santísimo eres tú ahora. El templo de Dios eres tú, la morada eres tú. Entonces esta casa donde estaba la presencia de Dios se había convertido en el lugar santísimo y toda la familia estaba recibiendo esta bendición. Entonces esa presencia lo que hace que da bendición y que da prosperidad. Y es una prosperidad integral. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que va a bendecir tu salud, va a bendecir tu familia, va a bendecir tus finanzas, va a bendecir todo lo que tú hagas. Todo lo que tú hagas y todo lo que tú emprendas, Dios quiere prosperarlo, quiere fructificarlo. Amén. Y entonces eso es lo que hace la presencia de Dios. ¿Y por qué a toda la familia? Bueno, Dios alcanza a uno de una familia. ¿Por qué? Porque quiere alcanzar a toda la familia. Entonces ese uno que alcanzó es luz en esa casa. Y ahora ese uno es el encargado de mostrar la presencia, de mostrar el amor de Dios, de mostrar a Dios mismo ahí en ese lugar para que las demás personas puedan convertirse a Él y entonces toda la familia sea alcanzada para Dios. Entonces, Dios quiere ser adorado. Y cuando encuentra un lugar, cuando encuentra a alguien que le adora en espíritu y en verdad, entonces comienza la transformación, no solamente para la persona, sino para toda la familia. Por eso es que la Biblia dice que Él anda en busca de adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, Obed-Edom era alguien que estaba adorando la presencia de Dios, y no solamente él, sino que también toda la... Pero esta bendición y esta prosperidad, fíjate bien, no es evidente solamente para la familia de ahí, sino que es notoria. Fíjate bien, ¿por qué? Porque imagínate tú que el rey David, allá en su palacio, le llevan la noticia de última hora. Él, que tiene muchas cosas que hacer, de estar preocupado con sus enemigos, que estaba en guerra, que estaba estableciendo su reino y que tenía muchas cosas que avanzar dentro de todo el rollo que le van a él, le llevan un notición. ¿Qué notición es el que le llevan al rey David? Ve lo que dice, que la Biblia dice que fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios.
Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Bueno, fíjate bien que esta bendición era tan evidente, esta bendición era tan buena que llegó a los oídos del mismísimo rey y le dijeron, Obed-edom está pero rayado, súper bendecido. Y Dios lo ha bendecido en todo. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? David ve esto y desea eso para él. Quiere eso para él. Déjame decirte que cuando el Señor te bendice, cuando el Señor te prospera, va a ser evidente. Y cuando te hablo de prosperidad, no te estoy hablando de que son billetes o que son dólares. Mira, con el cambio de vida, de muerte a vida, con el cambio de mentalidad, con el cambio de carácter, de actitud, que ya somos diferentes, que ya somos nuevas personas y obviamente también el Señor nos bendice en todo, muchos van a querer conocer ese Dios. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que hubo un cambio en nuestra vida. Y entonces vemos aquí que la bendición y la prosperidad que tenía Obed-edom, entonces también la desea David para él. Y entonces voy a ir concluyendo. Te voy a armar otro diálogo que se da aquí. David se entera que Obed-edom está siendo bendecido a causa de la presencia de Dios. Esa es la verdad, eso es lo que le fueron a decir a él. Entonces David llega a la casa de Obed-edom y le dice esto, ponte tú, le dice esto, Obed-edom, veo que el Señor te ha prosperado en todo, te ha bendecido. Estoy viendo que todo está diferente a como yo vine hace un tiempo aquí. Y qué bueno que Dios con su presencia te ha prosperado en todo. Pero ahora yo me voy a llevar el arca para mi casa. ¿Y sabes qué fue lo que le dijo Obed-edom a David? Yo no quisiera que se llevara la presencia de Dios. Yo quisiera que el arca la dejaras aquí conmigo en mi casa para siempre. Y David le dice, no, lo siento mucho, pero fíjate que no la puedo dejar aquí. Yo me tengo que llevar esa arca porque es la presencia de Dios y yo me la voy a llevar para mi casa. Y entonces Obed-edom empieza a insistir, a rogarle, por favor, rey, no te lleves la presencia de Dios. Mira que ya estamos acostumbrados a esa gloriosa manifestación de Él. Queremos que la presencia de Dios continúe aquí. Queremos que el arca esté aquí. Y David le dice no. Y no sé cuántas veces Obed-edom rogó a David para que no se llevase el arca. Nosotros tenemos que ser amantes de la presencia de Dios. Nosotros tenemos que valorar la presencia de Dios. Nosotros tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos que aprovechar que el arca del pacto, la presencia de Dios, la Shekinah de Dios está en ti ahora, en tu casa, las 24 horas del día. Y nosotros ahora tenemos esa gran bendición, esa gran oportunidad. Y oye bien, nadie te puede llegar a quitar la presencia de Dios. Te pueden quitar todo. Te pueden dejar en la vil calle, te pueden quitar hasta la ropa si tú quieres, pero la presencia de Dios que está dentro de ti, que está en ti, nadie te la puede quitar. Nadie, nunca se puede presentar un David a decirte, a ver la presencia de Dios que yo me la voy a llevar. A ver la presencia de Dios que me conviene más a mí. A ver, nadie te puede quitar, nadie te puede robar, nadie te puede destituir de la presencia de Dios. Oye bien, la Biblia dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni lo profundo, ni espada, ni persecución, ni desnudez, ni muerte, nada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Oye bien, amado hermano. Pero lastimosamente a Obed-edom le tocó que aflojar el arca. Si no lo mataban, le tocó que aflojar la presencia de Dios.
le fueron a arrancar el arca de su casa. Y con esto quiero concluir, porque aquí viene lo mejor. Oye bien, aquí viene lo mejor. Escucha lo que hizo Obed-Edom. Después de haber rogado, porque primero rogó y dijo, por favor déjenla aquí, pero no le valió ni el ruego, no le valió el lloriqueo, no le valió absolutamente nada para que la presencia se la dejaran ahí. Entonces, fíjate bien lo que hizo él. Le dijo a su familia, se llevan el arca del pacto, se llevan la presencia de Dios de nuestra casa. Y ya lloré, ya rogué, ya hice todo para que la presencia no se la llevaran de aquí. Pero no lo pude evitar. Escucha qué fue lo que hizo él. Le dijo a ellos, a su familia, le dijo, miren, empaquen todo lo que puedan ahorita. Vamos a abandonar nuestra parcela, nuestra finca, vamos a abandonar los animalitos, los cultivos, vamos a abandonarlo todo por la presencia de Dios y nos vamos a ir tras el arca. Y sabes, amado hermano, Obed-Edom amaba tanto la presencia de Dios, amaba tanto la Shekinah de Dios, que él renunció a todo, abandonó su lugar, abandonó todas sus posesiones, todos sus bienes, fíjate bien, para ir detrás de esa arca. Y ahí iba él, con su familia, fíjate bien, porque estaba completamente enamorado. Y yo me imagino que él iba detrás, adorando, cantando, alabando, bendiciendo la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien conoce verdaderamente a Cristo, cuando alguien tiene un encuentro personal con Él, cuando nos enamoramos de Él, ya no somos las mismas personas. Ahora somos locos, por eso es que nos llaman locos. Y nosotros tenemos que ser personas que nos guste estar en la presencia de Dios, que anhelemos estar en la presencia de Dios, que nos apasionemos por esa Shekinah. Y entonces Obed-Edom iba ahí, y cuando yo me lo imagino a él con sus pocas pertenencias y con su familia atrás, me recuerdo que una vez a alguien le sucedió más o menos lo mismo, solamente para que tú tengas una idea. Fíjate que cuando David mató a Goliat, Saúl le dio a su hija Mical para que se casase con ella. Pero como en eso se enemistó Saúl con David, David salió huyendo, y ¿sabes qué es lo que hizo Saúl? Casó a su hija Mical con un hombre que se llamaba Paltiel. Entonces, cuando David asume como rey, él dice, yo quiero a mi esposa de vuelta. Y entonces le llama a Isboset, que era un hijo de Saúl, y le dice, mira, yo quiero que me devuelvan a Mical. Está hablando el rey ahora. Yo quiero que me devuelvan a Mical porque Mical es mi esposa y a ella la casaron con Paltiel. Entonces yo quiero que me la devuelvan. Entonces va Isboset, fíjate bien, y le quita a Mical a Paltiel, y ocurre algo que me recuerda mucho lo que sucedió con Obed-Edom. Fíjate que en la segunda carta de Samuel, capítulo 3, versos 15 y 16, dice, entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel. Estamos hablando de Mical, hijo de Lais. Dice, y su marido, o sea Paltiel, fue con ella siguiéndola y llorando hasta Baruín. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. ¿Sabes qué fue lo que sucedió aquí? Que Paltiel amaba tanto a Mical, que como se la estaban quitando, y día tras día iba a pie llorando por ella. Fíjate bien, no se la lleven, por favor, que es mi esposa, que yo la amo. Y él estaba mostrando su amor, fíjate bien, por esta mujer. Bueno, pues Obed-Edom hizo exactamente lo mismo. Él amaba tanto la presencia de Dios, amaba tanto la gloria de Dios,
que él renunció a todo. Fíjate bien, ahí mismo dejó abandonada su parcela, su finca, sus animalitos, sus sembradíos, todo, y le dijo a la familia: nos vamos con el arca, no nos podemos quedar aquí porque la presencia de Dios se va de aquí. Y entonces nosotros nos vamos para allá. ¿Y sabes qué? Y ya te expliqué que él no era judío. Él no era judío. Él era un geteo. Y sabes, él sabía que solamente los sacerdotes, los levitas, los israelitas podían ser ministros de Dios. Pero aquí vemos cómo Dios actúa con gracia desde los tiempos de David. Fíjate que en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 5, ¿sabes qué es lo que hizo Obed-edom? Le pidió trabajo a David para cuidar el arca. Así es, hermano. Le pidió trabajo a David para cuidar el arca. ¿Y sabes qué? David le dijo: el trabajo es tuyo. Y entonces encontramos a Obed-edom cuidando el arca después, dentro de los ministros, dentro de los sacerdotes, levitas, teniendo un privilegio tan grande. Ahí lo puedes leer en Primera de Crónicas 16:5. Dice: Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Geliel, Semiramot, Geliel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterio y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. Cuando tú lees todo esto, ahí sale el listado de quiénes eran los que estaban sirviendo delante del arca de Dios, delante de la presencia de Dios, y ahí encontramos a Obed-edom. Entonces, Obed-edom era alguien que estaba enamorado por la gloria de Dios, por la presencia de Dios. Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dios debe de ser adorado. Dios ahora te ha buscado a ti como su lugar santísimo. Dios te ha buscado a ti como su templo, como su morada. Ahora la Shekinah de Dios está en ti. Y así como Paltiel amó a Mical y pasó llorando días atrás de ella, así como Obed-edom abandonó todo, fíjate bien, para ir detrás de la presencia de Dios, nosotros tenemos una gran bendición. Todos los días, los 24 horas del día, nosotros tenemos la presencia de Dios en nosotros. Y ahora, con esta situación, que ya no nos estamos congregando, fíjate que muchos cristianos han dejado de experimentar esa llenura de la presencia de Dios porque piensan que solamente en los templos o en las casas de reunión o en los edificios pueden ser llenos de la presencia de Dios. Muchos han dejado de hablar en lenguas, de darle cántico nuevo a Él, de darle cántico espiritual a Él, de llenarse en la presencia de Él, de llorar, de derramarse en la presencia. Muchos han dejado, ya llevan 2-3 meses, fíjate bien, desde que esto comenzó, y muchos están esperando, fíjate bien, a que nos reunamos otra vez para volver a meterse en la presencia de Dios. Mira, ya te expliqué que muchos entendieron mal de qué se trataba la Shekinah, de qué se trataba la presencia de Dios, y muchos la rechazaron, otros la ignoraron, otros estuvieron indiferentes, otros no querían saber nada de eso, pero muy pocos comprendieron de qué se trata la Shekinah de Dios. Y déjame decirte, amado hermano, que ahí yo te animo para que con tu familia, con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tú puedas reunirte y darle un culto a Él. Mira, no solamente los pastores podemos celebrar cultos. Tú eres un ministro de Dios, tú eres un sacerdote de Dios, y tú puedes ahí con tu familia, incluso hasta ministrar la Santa Cena. Tú puedes ahí con tu familia adorar a Dios y ministrarse uno a otro, y que la presencia de Dios se derrame ahí, la gloria de Dios se manifieste ahí, y que puedan ser tocados, que puedan ser llenados, que puedan cantar cánticos nuevos, que puedan hablar en lenguas, que puedan cantar cánticos espirituales ahí en tu casa. ¿Por qué? Porque la Shekinah está en ti. La Shekinah ya no está ahora en un lugar.
ya no está en templos hechos con manos de hombres, sino que Dios cambió ahora su morada, su Shekinah ahora la tiene en tu vida. Y por eso yo te animo hoy, amado hermano, para que tú no te confundas con esto y que tú puedas comprender que Dios está esperando ahorita que tú puedas estar delante de Él y en su presencia para adorarle, que tú puedas presentarte delante de Él y derramarte con Él, abrirte con Él. Nosotros estamos desnudos delante de Él, no podemos ocultarle nada a Él. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es presentarnos a Él con un corazón limpio, con una conciencia libre de pecado, con una conciencia que lo adora, con un espíritu quebrantado, humillado, porque un espíritu quebrantado y humillado no lo despreciará Dios. Entonces, este es un tiempo en que los verdaderos adoradores deben de manifestarse, deben de presentarse delante de Dios y adorarle a Él. Y entonces van a venir de su presencia esos tiempos de refrigerio para tu vida. Mira, no esperes a que los templos, a que las iglesias se abran para entrar en su presencia. No. Ahora la Shekinah está en tu vida y yo te animo para que tú lo hagas. Quiero concluir con esto. Si hay alguien que todavía no ha nacido de nuevo, no ha recibido esa Shekinah, Dios te está llamando porque quiere utilizarte a ti como ese lugar santísimo, utilizarte a ti como morada, como templo, como su nido, para que esa Shekinah more de aquí en adelante. Y si hay alguien también que quiere reconciliarse, renovar sus votos, renovar su pacto, repita también conmigo esta oración. Amante Padre, en esta hora, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús que subió en mi lugar a la cruz del Calvario. Hoy lo recibo como Señor y Salvador. Te pido que tu Espíritu Santo venga hoy sobre mi vida, que perdones todos mis pecados y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Gracias, bendito Señor Jesús. Amén.